Iniciemos entonces con la parte de lo que comentábamos al inicio. Son métodos alternativos. Los vamos a considerar como métodos alternativos de análisis cinético, porque la base del análisis cinético, recuerden ustedes, corresponde a la aplicación de la segunda ley de Newton. Al momento de estar ya analizando el movimiento de los cuerpos, habíamos marcado que eran los enfoques bajo los cuales pueden ser analizados estos problemas de movimiento. El enfoque cinemático, que es aquel en el que hacemos análisis del movimiento a través única y exclusivamente de las características. Y en ese sentido establecimos nuestras tres ecuaciones fundamentales. La primera, que parte del concepto de velocidad, asociando el comportamiento del desplazamiento con respecto al tiempo. El segundo concepto básico cinemático es el de la aceleración, en donde se relaciona la razón de cambio de la velocidad en función del tiempo, y de la fusión de estas dos surgió la ecuación 3, que establece la relación de la aceleración multiplicado por el desplazamiento o cambio de posición y el comportamiento de su velocidad con respecto a su variación. ¿Sí? Estas tres ecuaciones fueron establecidas como ecuaciones fundamentales de la cinemática, porque en la cinemática analizábamos el movimiento única y exclusivamente a través de sus características. No nos involucramos con el origen. Recuerden que el origen del movimiento de un cuerpo radica en el desequilibrio de las fuerzas que se manifiestan en él. Como parte de la cinética, la ecuación básica de análisis sería entonces la estructura de la segunda ley de Newton. Nuestros tres postulados de Newton deben de ser aplicables, pero para el análisis nos basamos principalmente en la segunda ley. ¿Qué establece la segunda ley? Establece el origen del movimiento de un cuerpo en la acción de todas las fuerzas asociadas con el cuerpo a través de la masa, y considerando que la característica o condición de movimiento bajo la cual se ha de analizar sería relacionada con la aceleración. En ese contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Los métodos alternativos van a surgir de la fusión de la segunda ley con alguna de estas ecuaciones fundamentales. Obviamente hablaríamos de la ecuación 2 o de la ecuación 3, ya que la primera no tiene relación directa con la aceleración, que es el elemento para vincular. Y en este momento, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación 3, con la intención de obtener el segundo procedimiento. Es entonces, a través de la ecuación 3, que establece que la aceleración multiplicada por su diferencial, esto debe de ser igual a la velocidad por la diferencial de la velocidad. Primero que nada, vamos a despejar de esta ecuación. Vamos a despejar a la aceleración, teniendo entonces en cuenta que esta diferencial de posición o desplazamiento tendrá que pasar dividiendo, y con esto la aceleración quedaría definida como el producto de la velocidad por la diferencial de la velocidad, esto dividido entre la diferencial de la posición. ¿Ok? Si de esta forma defino a la aceleración, sustituyendo en la segunda ley de Newton, esta consideraría que el efecto de todas las fuerzas que se manifiestan en el cuerpo de masa definida tendrán que ser iguales a la aceleración, en cuyo caso la aceleración la determinaremos como la velocidad multiplicada por su diferencial y dividida entre
la diferencial de la posición. ¿Ok? Cuando nos vinculamos con elementos diferenciales, recuerden, lo primero que hacíamos era identificar el rango de dónde a dónde la acción de los términos diferenciales. Es decir, planteábamos con respecto a las diferenciales los límites. Y en este caso nos interesa con respecto a la velocidad, así como también con respecto a la posición. ¿Ok? En el caso tanto de la velocidad como de la posición, si ustedes recuerdan, de qué es indicativo, tanto para la velocidad como la posición, de qué es indicativo el signo. Sentido. Del sentido del movimiento. Entonces, en ese aspecto, tanto para la velocidad como para la posición, no debemos de cuidar ese signo, ya que nos va a representar el sentido, no así como el caso del tiempo, ¿verdad? Que debíamos de cuidar que este siempre fuera positivo. Para esto, entonces, mi velocidad podrá tener un valor de velocidad inicial x cualquiera hasta un valor de velocidad final x cualquiera. ¿Ok? Caso para la posición, igual, de un valor de posición inicial x cualquiera a un valor de posición final x cualquiera. Bien. Una vez establecidos entonces los límites que vamos a trabajar, revisemos sobre nuestra ecuación. En este caso, para poder incorporar estos límites a la expresión, lo que vamos a hacer es separar las variables diferenciales. Y esta diferencial o variación de la posición que está dividiendo, vamos a pasarla multiplicando al primer miembro. Y esto nos quedaría que es el efecto de todas las fuerzas actuantes multiplicada por la diferencial de la posición. Esto deberá ser igual a la masa que multiplica a la velocidad por su diferencial. ¿Ok? En este momento, lo que vamos a hacer es, primero que nada, antes de aplicar los límites, sería revisar con respecto a las fuerzas con las que nos hemos involucrado en los ejemplos, identificar en ellas si alguna de estas están vinculadas a la posición. ¿Es el peso una fuerza que es dependiente de la posición? ¿Qué define el peso? ¿Cómo lo calculamos? La masa. La masa multiplicada por el valor estandarizado de la gravedad. La masa es un término, propiedad del cuerpo, es una característica, es escalar, no es dependiente del lugar, se considera constante, invariable o absoluta. Entonces, el peso no tiene relación con la posición. Vamos a hacer un barrido de las fuerzas que hemos trabajado hasta este momento. Si el cuerpo se deposita sobre una superficie, se generará una reacción que da origen a la fuerza normal. La fuerza normal depende de la posición. No. Tampoco. La fuerza normal es importante porque con ella podemos calcular los efectos de la fricción. ¿Es la fricción una fuerza que sea dependiente de la posición? No. La fuerza de fricción se calcula en términos de la fuerza normal asociado a esta con el coeficiente o grado de rugosidad de la superficie, o el coeficiente que surge de la interacción del cuerpo con la superficie, porque entran los dos en el escenario. Entonces, tampoco es dependiente de la posición. Tenemos como fuerzas también las que asociamos con los cables, cuerdas
que se generan en un sistema de poleas. En ese sentido, la fuerza que vamos a tomar en consideración que existe es la de tensión. Esa fuerza de tensión tampoco es dependiente de la posición. Y por último, tendríamos el caso de la fuerza de rigidez. ¿Es la fuerza de rigidez una fuerza que dependa de la posición? No. ¿Cómo calculamos la fuerza de rigidez? La expresión para la fuerza de rigidez establece la relación del coeficiente de rigidez, ¿sí?, que fue definido como K, multiplicado por la deformación. ¿Y la deformación qué es? Es qué tanto alargo o qué tanto acorto, alargar cuando someto a tensión y acortar cuando someto a compresión el resorte. Pregunto, ¿esta fuerza tiene relación con la posición? La posición me dará en consecuencia la magnitud de la deformación. Entonces, esta fuerza es la única que se vincula con el desplazamiento que nosotros generemos en el elemento mecánico. Entonces, ojo, esta fuerza sí es dependiente de la posición. ¿Sí? Bien. Aclaro esto porque el planteamiento que vamos a hacer sería entonces señalar que este análisis, ¿sí?, a excepción de la fuerza de rigidez, que es esta que acabo de anotar, todas las demás fuerzas son independientes de la posición. Por consecuencia, en este caso, las podríamos considerar constantes. Bien. Hago esa aclaración porque esto nos va a llevar a tener que trabajar el término que nosotros obtengamos como resultado de una forma aparte. Entonces, si descartamos el efecto de esta fuerza en la estructura de la ecuación que estamos trabajando, podríamos decir que todas estas serían independientes del término de la posición, lo que daría por consecuencia que las podamos considerar constantes, ¿sí? Siendo así, esta ecuación vamos a incorporar estos límites, ¿sí?, tomando como referencia que las fuerzas son independientes de la posición, las consideramos constantes, así como constante es el comportamiento de la masa. Y esto se va a establecer de la siguiente forma. Si mis fuerzas no son dependientes de la posición, esta posición la podremos evaluar a través de una integral con intervalos. Para la posición, dijimos, de un valor de posición inicial X cualquiera hasta un valor de posición final X cualquiera. Y esto podrá ser igual a la masa del cuerpo que multiplica a la velocidad por su diferencial, y en la cual la masa sabemos que esta es constante. Esta la sacaríamos entonces de la integral con integral de la velocidad de un rango de velocidad inicial X cualquiera a un valor de velocidad final X cualquiera. ¿Ok?
Si desarrollamos entonces nuestras integrales, tendríamos en este caso que el efecto de las fuerzas, que son independientes de la posición, integral de la diferencial de S correspondería a S definida como posición, evaluada de la posición final como límite superior a la posición inicial como límite inferior. Esto sería entonces posición final menos posición inicial. ¿Y esto qué nombre le damos? ¿Qué me representa esta diferencia? Delta. Es delta S, y la delta S le dimos por definición que era el desplazamiento, ¿sí lo recuerdan? Es entonces la fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Qué concepto de física estamos generando acá? Fuerza por desplazamiento, ¿a qué es igual? Es trabajo, ¿no? Es trabajo. Desplazamiento es lo que le damos por nombre trabajo. Aquí va a ser importante tomar en consideración algunas características para decir que una fuerza es capaz de generar trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo miembro. Es entonces aquí la masa, un término que estaba fuera de la integral, y al evaluar B integral, B diferencial de B, ¿qué obtenemos? B al cuadrado. Esta tendría que ser B al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, la estructura que tenemos es del término al cuadrado sobre 2. Esa va a ser la estructura, ¿verdad? En donde, al evaluar, revisamos sobre el dato del límite superior, que es la velocidad final, menos el límite inferior, que tendría que ser la velocidad inicial. ¿Es correcto? Esta estructura de datos consideraría entonces al 2 como un término común, un común denominador. Este 2 lo podemos sacar de tal forma que me quedaría la masa sobre 2 que multiplica a la velocidad final al cuadrado menos la masa sobre 2 que multiplica a la velocidad inicial al cuadrado. Perdón, aquí. ¿Sí? Masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿qué me representa? ¿Cómo calculo la energía cinética? Energía consecuencia del movimiento. ¿Sí lo recuerdan? Es la masa por la velocidad. Corresponde a un medio del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí lo ven? Esto que estamos obteniendo en este momento, esto es la energía cinética. Energía cinética o energía condición o consecuencia del movimiento. ¿Qué es lo que estoy identificando en este momento con este término? Primer elemento del segundo miembro. Esta tendría que ser la energía cinética en el punto final menos la energía cinética en el punto inicial. ¿Ok? En este caso, si nosotros despejamos el término de la energía cinética inicial que está restando, ¿cómo pasará al primer miembro? Sumando. Esta tendría que pasar sumando. Y tendríamos entonces que la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 más la sumatoria
de la acción fuerza actuante a lo largo de un desplazamiento, esto me debe de dar como resultado la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Esa es nuestra ecuación básica con la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Vamos a marcar algunas consideraciones. Identifiquemos en estos términos quiénes son vectoriales. ¿Quiénes serían vectores? ¿La masa es vectorial? No. No. La masa, recuerden, no la puedo representar como un vector. La hemos considerado como un escalar. ¿La velocidad es vectorial? Sí. Sí. La velocidad sí. Vamos a ponerle una rayita testada para considerar que es vector. Fuerza, vector o escalar. Vector. Vector. El desplazamiento, vector, escalar. Vector también. Y aquí dijimos que la velocidad como término vectorial. ¿Ok? Pregunto, ¿qué obtenemos cuando multiplicamos dos vectores? El resultado, ¿qué me da? Un escalar. Otro vector. A ver, el producto de dos vectores nos da como resultado Un escalar. Un escalar. un escalar. Ojo, aquí tengo dos vectores. ¿Sucede lo mismo acá? No. ¿Sucede lo mismo acá? Revisen. ¿Cuántos vectores estoy multiplicando? Pues sí serían 2 porque está al cuadrado. Exacto. El producto de un escalar por un vector me da otro vector, ¿sí? Pero como en este caso yo tengo a la velocidad elevada al cuadrado, estoy considerando que es el producto de dos vectores. Y ojo, cuidado ahí. Si esto fuera un escalar y este resultado fuera un vector, ¿podrían sumarse? No. No podrían sumarse, porque no son dimensionalmente homogéneos. ¿Sí me explico? El resultado de esta ecuación es que cada uno de estos términos me arroja un escalar. ¿Sí? Entonces, si estos son escalares, la ecuación tendrá como característica que esta va a ser única. El resultado de esta operación de términos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El resultado de los términos que constituyen la ecuación. Entonces, aquí, para esta situación de la estructura, nuestro principio del trabajo y la energía es una ecuación escalar, lo que quiere decir que entonces esta expresión es única. Al ser entonces un escalar, vamos a considerar que la ecuación es única, lo que da por consecuencia que al momento de plantear esta expresión, para lograr la solución, solo podrá existir una incógnita, ¿sí?
por lo que solo podrá tener una incógnita, ¿no? ¿Ok? Es decir, si al momento de plantear la ecuación en esta hubiera más de una incógnita, va a ser difícil que logremos resolverla. Siguiente consideración. Nuestra ecuación, si ustedes observan, ¿qué término es el que ya no figura en la estructura o planteamiento de la ecuación? ¿Quién desapareció? Que fue precisamente el propósito, ¿no? Al hacer el planteamiento con nuestras ecuaciones cinemáticas, nosotros iniciamos con la estructura de la segunda ley de Newton, considerando que fue la aceleración la que permitió lograr la fusión con la ecuación 3 de las expresiones cinemáticas. Entonces, esta expresión se aplica a problemas de enfoque cinético en los que se relaciona ¿qué elementos relacionaríamos? Masa, velocidad, fuerza y el cuarto elemento a considerar, vamos a decir que es la posición. ¿Ok? Entonces, en estos problemas debemos de considerar que tenemos como dato o como información, masa, velocidad, fuerza y posición, sin que sea necesaria o sin que sea requerido el término que nos permitió la fusión, que es la aceleración. Porque en el momento en el que necesitáramos conocer la aceleración, al ser una expresión en donde ese término no figura, pues entonces el propio enunciado ya restringe el uso de este principio. ¿Ok? Bien. Aquí, algo de lo que deberemos de trabajar entonces corresponde a este término, que es el trabajo. No todas las fuerzas son capaces de generar trabajo. Para que exista trabajo, se requieren de algunas condiciones específicas, y en este caso me refiero, cuando una fuerza se vincula con un desplazamiento o el desplazamiento, recordemos, este desplazamiento, si yo lo represento dimensionalmente, corresponde a una longitud. ¿Qué obtengo si yo relaciono fuerza por longitud? Hablo de un término general, dimensional, ¿sí? Voy a pasar a esta parte. Y esta pantalla se las voy a compartir para que quede completa, ¿vale? Me voy a esta parte que es donde tengo disponibilidad de espacio. ¿Está clara la pantalla? Sí. Sí. Corríjanme, ¿se ve mejor así o así? Creo que está mejor así, ¿verdad? Sí. Le quita brillo.
voy a considerar un empotramiento. Cuando hablamos de un empotramiento es un voladizo, ¿sí? ¿Qué podría ser esto? De forma estructural, una marquesina, ¿sí? En esta consideración voy a decir que conozco con respecto a este elemento la longitud. Creo que esto ya lo hemos planteado anteriormente, si lo recuerdan. Esa longitud, quiero que quede referido que en el extremo voy a aplicar una fuerza. Si yo relaciono esta fuerza con esta longitud, ¿qué es lo que me va a dar? Momento. Esto es el momento. Momento o flexión, ¿sí? Si revisamos fuerza por longitud, reitero, fuerza, este desplazamiento es longitud, ¿sí? Ojo, aquí yo estoy indicando que es fuerza, pero asociado con una característica de movimiento, ¿sí? Esto es fuerza por desplazamiento, que es el cambio de posición. Para que una fuerza se diga que está generando trabajo, no es solamente de manera dimensional fuerza por longitud, sino que es posición o cambio. Voy a considerar acá esta como la posición inicial, ¿sí? Para decir que voy a evaluar el trabajo de esta fuerza, lo que tendríamos que tener en el escenario del análisis es cómo este voladizo, debido a la acción de esta fuerza, al momento en el que se genera el momento, voy a exagerar, la ubicación original se modifica y tengo una posición inicial, y con respecto a esta posición, al darse la flexión, generamos un desplazamiento. La acción de esta fuerza con respecto a esta viga, tengo esto como ejemplo de la viga, aplico una fuerza, lo que voy a provocar es una flexión, ¿sí? Esa flexión cambió su posición inicial al punto de posición final, ocasionándose un desplazamiento. Para considerar el trabajo de esta fuerza que estamos evaluando, trabajo de la fuerza, tendría que asociar fuerza con desplazamiento, pero estos tendrían que ser términos colineales, es decir, esta fuerza acompaña a este punto a lo largo del desplazamiento. La condición es que sean, ambos son elementos vectoriales, ¿verdad? Así lo dijimos. Fuerza es un vector, desplazamiento es un vector, ¿sí? Pero estos dos vectores tendrían que ser colineales. Si yo lo reviso con este brazo, la fuerza y el brazo de palanca son perpendiculares, ¿ok? Entonces, estos dos términos se definen como vectores colineales o paralelos. ¿Ok?
Esta parte es la que vamos a requerir entonces revisar. Cuando ya logramos que la fuerza y el desplazamiento sean elementos de acción colineal, vamos a considerar que si estos tienen el mismo sentido, es decir, ambos están en la misma dirección y tienen el mismo sentido, el trabajo se va a evaluar con una magnitud positiva. Si fuerza y desplazamiento son colineales, pero estos son de sentidos opuestos, el trabajo deberá de evaluarse con una magnitud negativa. ¿Ok? ¿Qué es lo que sería importante entonces revisar acá? Para efectos de aplicar nuestro principio del trabajo y la energía, así como lo hicimos por la segunda ley, vamos a establecer las ecuaciones que se generan para el trabajo de las diferentes fuerzas que hemos involucrado hasta este momento. Y en este escenario, entonces, esto sería la generalidad del planteamiento de nuestro principio. Es un método que va a ser más directo, es alternativo, porque en esa situación de ser más directo, se convierte en un procedimiento que se hace abstracto, teniendo entonces como oportunidad que se va a hacer más fácil, pero perdemos detalle para representar o describir las condiciones del movimiento. Y esto lo vamos a ir revisando poco a poco. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Vamos a trabajar sobre la obtención de las ecuaciones del trabajo de las diferentes fuerzas. Y en ese momento vamos a agregar la fuerza de rigidez con su ecuación particular. ¿Ok? Bueno, esto es entonces el planteamiento que vamos a tener de nuestro principio y establezco el siguiente comentario. A partir de este momento, la forma como vamos a trabajar nuestros enunciados, bueno, una vez que ya desahoguemos esta situación del trabajo de las diferentes fuerzas, la forma como vamos a trabajar nuestros enunciados de cinética va a ser ya una forma integral. Si ustedes identifican hasta este momento, cuando revisamos con la segunda ley de Newton, al momento de llegar ya al planteamiento de nuestra ecuación y resolver la aceleración, en el último punto de la metodología, estamos retomando las ecuaciones cinemáticas, ¿verdad? Esto implica que con la segunda ley de Newton ya tengo involucrado el aspecto cinético y cinemático. Si yo tomara como criterio que todos los problemas cinemáticos los resuelvan ustedes con la segunda ley de Newton, y estos principios, por la facilidad, por la simplicidad con las que se aplican, lo vamos a ver en los ejemplos, los hacemos más directos, pero perdemos detalle, estos procedimientos alternativos los vamos a tomar como una estrategia de comprobación. Es decir, los problemas cinéticos se resuelven todos, sin excepción alguna, con la segunda ley de Newton, y los vamos a comprobar, ya bien sea con el principio del trabajo y la energía, o bien con el principio de impulso y cantidad de movimiento. Y en ese momento, lo que vamos a estar haciendo es una integración de todos los temas que hemos visto hasta este momento, porque necesitaremos de conversiones, uso de equivalencia, como lo vieron ustedes en el examen. Vamos a considerar la segunda ley de Newton en el planteamiento para resolver la aceleración. Vamos a necesitar de las ecuaciones fundamentales, ya sea para la aceleración constante, ya sea para una aceleración variable, y vamos a comprobar con trabajo y energía o impulso y cantidad de movimiento, y en ese momento todo ya estaría conjunto en un solo problema. Esto va a ser la forma como vamos a trabajar ya todos los enunciados de aquí en adelante. Una vez que empecemos a hacer los ejercicios,
Todos se resuelven con segunda ley y se deben de comprobar con estos principios. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?